Hay muchas malinterpretaciones por ahí, muchos mitos, mucha información errónea sobre la ley de la atracción, sobre la manifestación. ¿Y quién mejor para hablar de ello que uno de los increíbles maestros que comenzaron la idea realmente en el espíritu del tiempo con esa película, esa pequeña película en la que estuviste involucrado hace tantos años llamada El secreto que sembró la semilla en el espíritu del tiempo de la humanidad sobre la ley de la atracción? Así que mi primera pregunta para ti es, ¿qué es realmente esta cosa llamada la ley de la atracción? Creo que es un término que ha sido acuñado por Rhonda Byrne y algunos predecesores que creo que fue un término popular. No sé si hay una ley universal llamada la ley de la atracción aparte de una atracción magnética entre los polos opuestos del magnetismo. Pero, y nos gustaría desarrollarlo como se insinuaba en la película. Y para hacer eso, probablemente tenga que desarrollar algunas cosas. Y algunas pueden superponerse un poco con lo que dijimos anteriormente, pero no mucho. En 1978, ese otoño, estaba interesado en por qué las personas hacen lo que dicen, por qué las personas no compran o caminan, las personas caminan y hablan y por qué las personas viven nuestras vidas. Y estaba tratando de hacer un discernimiento entre las distinciones entre las personas que dicen que van a hacer algo y lo hacen y las personas que dicen que no lo van a hacer, no lo hacen. Y se redujo a la impulsión y los valores humanos. Y en ese momento, comencé a estudiar axiología, que es el estudio del valor y el mérito de las personas. Y gran parte de lo que leí, no hay una gran cantidad de literatura, alguien podría leerla todo, estaba orientada hacia la moral y la ética y luego un poco hacia la economía. Y estaba más que insatisfecho con lo que vi ahí fuera. Y tuve que ir más profundo y hacer más observaciones. Descubrí que cada ser humano, independientemente de la edad, el género o la cultura, momento a momento, está viviendo con un conjunto de prioridades, un conjunto de valores, cosas que perciben como más o menos importantes, más a menos importantes, más a menos importante y que ese conjunto de valores o prioridades está impactando en sus percepciones sensoriales, su proceso de toma de decisiones y el córtex frontal y sus acciones, acciones motoras particularmente controladas por el motor superior. Así que nuestra percepción, decisiones y acciones, el comportamiento humano es un reflejo o una expresión de cómo están configurados nuestros valores. También descubrimos que lo que esté en lo más alto de la lista de valores, lo clasificaríamos como valores intrínsecos. Nos inspiramos espontáneamente desde dentro y no requerimos motivación externa para hacerlo. Como un niño al que le encantan los videojuegos no necesita ser motivado con recompensas si los juega o castigado si no lo hace. Puede que necesite eso para algún préstamo, sus valores, tal vez deberes, pero cualquier cosa que esté más baja en los valores, cuanto más baja esté en la lista de valores, más extrínseca es. Los valores extrínsecos requieren una recompensa para hacerlo o un castigo para no hacerlo. No necesitas una fuerza extrínseca para que actúes. Pero no solo son acciones motoras. También son percepciones sensoriales, percibes espontáneamente ves que los núcleos pulvinar en el tálamo son guardianes y filtros y toda la información sensorial de los sentidos espinales, que vienen a través de la médula espinal, e incluso hasta el tronco encefálico, de los sentidos especiales, todo pasa por el centro de relé el tálamo y lo filtra según lo que valoras. Entonces, una madre cuyo valor más alto son sus hijos, ella tiene 35 años y tiene 3 hijos menores de 5 años. Si ella entra a un centro comercial, verá con atención sesgada seleccionada, ropa de niños, educación energética de niños, entretenimiento de niños, cuidado de la salud de los niños, filtrará cosas que son para sus hijos y pasará por alto cosas que no lo son, no verá materiales de negocios. Su esposo, que puede ser un empresario, ahora ella podría ser una empresaria, si eso es y ese es su valor más alto, lo filtrará. Pero si su valor más alto son los niños, y su alto valor es su negocio, él verá trajes de negocios, computadoras, qué compañías son las más concurridas en el centro comercial por el abastecimiento, estará pensando en términos de una realidad totalmente diferente, o ambos verán mundos completamente diferentes. Literalmente filtran la realidad según lo que más valoran. Ahora, debido a esa atención sesgada, selectiva, sesgo de confirmación y falsos positivos en la dirección de lo que más valoramos y falsos negativos que pasamos por alto cosas que están allí. En cosas que están más bajas en nuestros valores, automáticamente filtramos nuestra realidad según nuestro sistema de valores. Entonces, no solo nuestras acciones prioritarias están determinadas por él, sino que también nuestras percepciones sensoriales están determinadas por él. Ahora, cuando estableces un objetivo, una intención de hacer algo o una atención para aprender algo cuando es congruente y está alineado con tu valor más alto. Debido a eso, verás cosas en tu entorno que la mayoría de las personas pasan por alto a menos que vivan congruentemente.
Y tomarán acciones al respecto. Y tomarán decisiones rápidamente porque tienen mucha información y actuarán espontáneamente. Así que es por eso que actúas espontáneamente en las cosas que están en lo más alto de tus valores. Y tu conocimiento epistemológico es máximo en esa área. Eres totalmente ilógico en ese propósito máximo en esa área y tu identidad ontológica es máxima en esa área. Entonces te percibes a ti mismo si tu valor más alto es, en mi caso, la enseñanza como un maestro, como una madre, como un emprendedor. Tu identidad gira en torno a tu conocimiento especializado que está acentuando esa área y sientes que tu propósito teleológico es esa área. Entonces, una de las cosas más significativas del secreto que se dejó fuera del secreto, se mencionó en mi entrevista, pero no se incluyó, es no perder el tiempo en nada que no esté en lo más alto de tu valor. Porque filtrarás la conciencia sensorial. No tomarás acciones, procrastinarás, vacilarás y te frustrarás, necesitarás motivación externa para actuar. Entonces, la probabilidad de que logres la magia de este secreto, la ley de la atracción, realmente es el grado de congruencia que tienes con lo que es verdaderamente más importante para ti y persigue lo auténtico, porque tu identidad ontológica gira en torno a eso. Eres más auténtico. Cuando el oráculo de Delfos dijo, conócete a ti mismo, sé tú mismo, ámate a ti mismo, están diciendo identifica lo que más valoras y persíguelo y date permiso para perseguir eso. Pero en cualquier momento en que estés haciendo algo que esté más bajo en tus valores, tu conciencia centrada lo filtra, no ves oportunidad, no tomas decisiones rápidas. Y no tomas acciones sin un motivador externo. Así que no puedes competir posiblemente con alguien que es congruente, que vive según sus valores más altos, como alguien que no lo es. Entonces, cuando la gente dice, bueno, el secreto no funcionó para mí, lo que significa es que estaban persiguiendo metas que no estaban en consonancia con lo que más valoraban. Y esperaban que algo mágico sucediera. Porque cada vez que haces eso, la insatisfacción que ocurre te pone en la amígdala y te hace desear experiencias unilaterales. Para evitar el dolor, busca el placer, y los objetivos reales tienen placer y dolor en ellos. Y no vas a tener una relación con el placer y el dolor, no vas a tener un objetivo sin placeres y dolores, comodidades y dificultades. Así que eres más capaz de abrazar las sincronicidades de estos pares de opuestos de apoyo y desafío, paz y más positivo, negativo, etc., cuando persigues lo que realmente es más alto en tu valor. Entonces, el primer principio de la ley de la atracción es que maximices las oportunidades, las decisiones y las acciones, las sincronicidades de hecho. Lo interesante es cuando estás funcionando desde un valor más bajo, tu glucosa en sangre y oxígeno van hacia la amígdala y tienes interpretaciones subjetivamente sesgadas para sobrevivir, y tienes que ir a buscarlo o evitarlo. Y así estás afectado extrínsecamente por la recompensa y el castigo, el juego y el depredador. Pero si estás estableciendo objetivos que están alineados con los valores más altos, la glucosa en sangre y el oxígeno van hacia el centro ejecutivo, donde abrazas dramáticamente, abrazas los placeres y dolores por igual, y persigues un objetivo verdadero, que es equilibrado y neutral e imparcial. Y es allí donde realmente logras el mayor logro. Entonces, entrar en el valor más alto, despertar la función ejecutiva, gobernar la amígdala es impulsos e instintos, que son las distracciones que te impiden estar centrado en el presente y diligente hacia la búsqueda de un propósito. Y algo que conoces auténtico, no vas a poder aprovechar las sincronicidades que ocurren. Y cuando estás en tu amígdala, activas el sistema nervioso autónomo, el parasimpático para la presa y el simpático para el depredador, e infatuas o recientes o tu impulso hacia o tu instinto lejos. Y cada vez que haces eso, no estás maximizando el gobierno, y automáticamente te desinteresas, te desvinculas con lo que hay, estás viviendo en una distorsión subjetiva. En ese momento, automáticamente estás cerrando tu acceso visual al área occipital visual, estás cerrando la planificación estratégica, estás cerrando la acción espontánea, estás cerrando el autogobierno, y luego te distraes, y tienes gratificación inmediata, y no puedes mantener el enfoque en un objetivo a largo plazo para construir un impulso incremental para lograr algo grandioso. Así que lo primero es puramente una función cerebral fundamentada de perseguir objetivos que sean verdaderamente significativos, que tengan verdadera prioridad y alto valor. Ese es el primer principio de ello. Cuando eso ocurre, los autónomos entran en sincronicidad, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se maximiza, obtienes una onda gamma en el cerebro, porque las ondas alfa del parasimpático, quiero decir, las ondas delta y parasimpáticas, y las ondas beta del simpático se unen en un estado alfa-theta de 8 ciclos por segundo, lo que provoca la sincronización gamma en el cerebro ahora dispara una gestalt integrada, que es la función cerebral máxima, la máxima conciencia, la máxima atención plena. Y esto se llama sincronicidad en el cerebro, y tiene sincronicidad y función.
Así que la síntesis e integración de la conciencia consciente e inconsciente en ese momento es donde tenemos la máxima ley de atracción. Y ahora estamos atraídos a nuestro pensamiento dominante más interno, y vemos las oportunidades que están saltando a nuestro alrededor que normalmente no podemos ver, para aprovecharlas. Y pensamos que porque lo estamos persiguiendo, nos está llegando. Pero en realidad, simplemente está allí todo el tiempo, esperando que seamos plenamente conscientes. Ese es el primer enfoque de neurología al respecto. Si quieres vivir una vida de abundancia, haz clic en el enlace que está en la descripción de este video o visita universidadabundancia.com. Entonces, ¿hay una frecuencia que esté asociada con estos pensamientos? Podrías asignarle una frecuencia. Me gusta pensar en el cerebro como una función escalada. Pero no lo coloco en una, solo tengo que ponerlo en un contexto. La velocidad con la que ves ambos lados de un evento determina la frecuencia en la que estás. Entonces, si estás infatuado con alguien y ciego a los aspectos negativos, y tienes el polo positivo de la onda, y estás ciego a los aspectos negativos, y luego pasa un día, una semana, un mes, un año o 5 años antes de que veas los aspectos negativos, eres bastante denso. Esa es una longitud de onda larga. Juan, ok, entendido. Si estás altamente resentido con alguien y estás ciego a los aspectos positivos, estás consciente de los aspectos negativos, inconscientemente de los aspectos positivos y ciego a los aspectos positivos e ignorante del aspecto positivo, tienes ignorancia, y no estás viendo ambos lados. Entonces, lo terrible dentro es lo maravilloso y dentro de lo maravilloso está lo terrible y esos dos realmente no pueden verse entre sí hasta llegar a un estado completamente neutral. Pero nuestro sesgo subjetivo para nuestra amígdala nos polariza y crea una reacción emocional. Y todos saben que las reacciones emocionales son mecanismos de retroalimentación que nos indican que no estamos viendo todo. Las emociones o los mecanismos de retroalimentación crean alteraciones epigenéticas y psicológicas para indicarnos que no estamos viendo todo porque estamos atrayendo o repeliendo. Estamos en movimiento hacia o alejándonos en lugar de estar equilibrados, presentes, con propósito, pacientes y productivos, y priorizar donde realmente tenemos amor por algo. Y así, perseguir algo que amas es diferente a tener un impulso emocional o un instinto para buscarlo o evitarlo, donde lo estás dirigiendo externamente porque lo que sea que estés infatuado o esté ocupando espacio y tiempo en tu mente y te controla y es básicamente ruido en el cerebro en lugar de la señal del alma. Podrías decir, estás obteniendo ruido, está bloqueando la señal. Entonces, estás en este estado polarizado, tienes una longitud de onda larga, una frecuencia más baja. Cuando ves ambos lados y tienes un estado imparcial, y estás en un estado objetivo y magistral, cuando estás viviendo según tu valor más alto, ves ambos lados sincrónicamente. Wilhelm Wundt, quien es el padre de la psicología experimental en 1896, escribió que hay contraste simultáneo y contraste secuencial. Y el contraste simultáneo es cuando ves ambos lados simultáneamente, y tienes una atención plena pura, no estás inconsciente aparte. Y el contraste secuencial es cuando ves un lado, y luego más tarde ves el otro lado. Él dijo que el contraste secuencial es supervivencia, el contraste simultáneo es tribal. Entonces, cuando tienes un contraste simultáneo de la síntesis de los opuestos, la sincronicidad de su existencia en un estado consciente, donde ahora estás completamente consciente, aprovechando al máximo tu decisión sensorial y acciones motoras, y maximizando tu potencial. Así que esa es la alta frecuencia. Y cada cosa en la que te estás enfocando, si es la frecuencia más alta, y es la más objetiva, y es la más congruente, y es la búsqueda más auténtica, dominas la sincronicidad y la síntesis en el cerebro, y realmente tienes la ley de la atracción, instantáneamente, no hay tiempo. Cada vez que agregas espacio y tiempo al alma, podrías decir al verdadero, auténtico tú, tienes el mundo existencial donde ahora tienes los límites del tiempo y el espacio. Y ahí es donde la mayoría de las personas funcionan dentro de los límites del tiempo y el espacio en lugar de estar presentes, y realmente verlo y luego sentir que es imposible que no suceda. Ya está en marcha. Cuando Phelps, quien obtuvo 22 medallas en natación, cuando lo veía en su mente y estaba presente con ello y era puramente objetivo y era lo más importante en su valor para dominar la natación. Él pudo manifestar una ley de atracción, una tras otra sin parar y obtener 22 medallas de oro. Sí, a un nivel que nadie más ha hecho. Sin que nadie más lo haya hecho. Absolutamente. Bueno, podrías tener sin lugar a dudas artistas marciales como Bruce Lee en su campo, o Michael Jordan en su campo. Pero tu pensamiento dominante más interno se convierte en tu realidad tangible en el momento, tienes sincronicidad y autenticidad en la corteza frontal del cerebro.
Entonces, básicamente, lo hace todo el mundo, incluso esos otros dos ejemplos que mencionaste, dijiste Michael Jordan, o Kobe Bryant, o Bruce Lee, su prioridad más alta era su forma de arte, ya sea artes marciales, baloncesto o natación. Entonces, cuando entraron, digamos, en la previsualización, en su mente, creando el tiro, saliendo y ganando el juego, saliendo y logrando lo que querían. Fue por la alineación y el poder de frecuencia de la alineación de lo más importante para ellos, que los alineó. Entonces, en otras palabras, si el baloncesto está en quinto lugar en mi lista, y la familia, el dinero, 1.000.000 de otras cosas, la fiesta, otras cosas están por encima de él, no podré manifestar el éxito en ese campo, como otras personas como Kobe Bryant, que estaba legendaria y obsesivamente dedicado, y Michael Jordan, quien era legendario en todo esto, todos estos eran pasos legendarios obsesionados con lo que estaban haciendo. Eso es lo que potencia, por así decirlo, la ley de atracción o la manifestación. Pero me gustaría agregar una cosa en lugar de usar obsesivo porque eso es una respuesta de la amígdala. Inspirado. Bastante justo. Diferencia entre estar inspirado y estar obsesionado en parte, porque obsesivo significaría que el mundo externo te está controlando, y no puedes controlarlo. Inspirado es cuando la voluntad humana coincide con lo que es y ahora no tienes conflicto entre lo que es y lo que estás intentando. Entonces, cuando estás en la amígdala, y estás infatuado con alguien, digamos que te estás minimizando ante ellos, e inyectando los valores e intentando vivir como ellos, y ahora tienes una obsesión. Cuando estás resentido con alguien, te estás exagerando a ti mismo, y tienes una obsesión por arreglarlos o cambiarlos. Pero cuando estás en el centro, y amas lo que estás haciendo, y no necesitas arreglarlo, es un sentimiento de que es imposible que no se cumpla, ya está hecho. No hay tiempo en el futuro. Necesita ser hecho, ya está ahí. Extraes el espacio y el tiempo en la mente y te vuelves presente con la imagen, no imaginación, que es futuro, sino la imagen de tu búsqueda. Si no te has unido al Telegram de la Abundancia, tienes el enlace en la descripción de este video, te invitamos a que lo hagas. Bueno, déjame preguntarte, ¿la física cuántica tiene una explicación para la manifestación? ¿Y qué ha descubierto? No quiero usar la física cuántica tanto como una explicación, sino más bien como una maravillosa correlación metafórica. Bastante justo. Porque tiene esta correlación metafísica. Déjame dar ese ejemplo. En 1947, Paul Dirac publicó un libro fantástico sobre partículas subatómicas. Aquí está sobre los principios de la mecánica cuántica. Leí este libro cuando tenía 18 años, con la ayuda de muchos diccionarios. Y en él, me desperté a algo que impactó mi vida enormemente, ya que él fue quien propuso la idea a partir de la ecuación de Einstein, y también a partir de la ecuación de Schrödinger, que tiene que haber una antipartícula para cada partícula. Así que él fue quien creó esa idea. Y básicamente, esto se debe a las matemáticas complejas y a las raíces cuadradas de los números negativos. Y hay muchas razones para eso. Y podría extenderme mucho sobre eso. Pero debido a eso, él dijo que si tomas una partícula subatómica, y colisionan, como en un colisionador de partículas en Ginebra, y se unen, producirían luz gamma, fotones gamma. Así que si el positrón, que es un electrón positivo, y el electrón, un electrón de carga negativa, se unieran, producirían un par de partículas de luz gamma, luz de alta energía. Cuando vi eso, pensé, bueno, eso es interesante. Y si tomaras fotones de luz gamma y los pusieras en una cámara de burbujas, girarían en espirales opuestas. El momento angular se revela en las burbujas de la cámara revelando partículas antipartículas. Y pensé que las ecuaciones de Einstein decían que la energía es igual a mc al cuadrado. Eso significa que puedes tomar energía en forma de fotones y convertirla en partículas subatómicas con carga positiva o negativa delante. Entonces, ahí es donde Dirac tuvo la idea. Bueno, si puedes tomar esas cargas positivas y negativas y hacer luz, cuando tenía 18 años, en mi ingenuidad, pensé en qué pasaría si tomaras emociones positivas y negativas. Podrías lograr la iluminación. Eso es interesante. Esa fue mi idea a los 18 años. Así que me embarqué en una búsqueda para crear una metodología para eso. Con éxito, la tengo hoy. Ahora hay un señor, cuando leí eso, también resulta que leí otro libro de Leibniz, el filósofo alemán que estuvo involucrado con el cálculo al mismo tiempo que Newton estaba haciendo el cálculo y escribiendo. En el primer capítulo, la primera parte de su texto sobre la metafísica,
Dijo que había una perfección en la orden oculta en el universo que pocas personas llegaron a conocer. Pero aquellos que lo hicieron, sus vidas cambiaron para siempre. Y cuando leí eso, tuve una epifanía. Estoy seguro de que has leído libros y tienes una epifanía. Y simplemente piensas, sabes, hay algo aquí. Y dije, quiero saber qué es esta perfección, quiero saber qué es este orden. Así que comencé a estudiar termodinámica, sistemas estocásticos probabilísticos y todo tipo de cosas para intentar descubrir cuál es este orden. Y había un caballero, Claude Shannon, y dos de los hombres que recibieron el premio Nobel, que trabajaron en la teoría de la información, y descubrí que el término desorden, la tendencia es ir del orden al desorden, lo que era la entropía, y la tendencia a ir del desorden al orden, lo que era la entropía negativa, o negentropía, que era vida versus muerte. Que iba desde entender completamente el orden, la información completa, hacia la información faltante. Él llamó a la entropía información faltante, desorden era información faltante. Entonces, Boltzmann y su trabajo en termodinámica dijo que las teorías probabilísticas de estos movimientos aleatorios pueden no ser la historia completa, puede haber información faltante que conduzca a la teoría de variables ocultas y la teoría cuántica. Entonces, cuando comencé a estudiar esto, me dije, ¿cuál es la información faltante? ¿Cómo accedemos a ella? Y luego me di cuenta de que la calidad de nuestras vidas se basa en las preguntas de calidad que nos hacen. Si hacemos preguntas sabias que equilibran la mente y nos permiten ver la sincronicidad y síntesis de los opuestos complementarios, podemos acceder y descubrir el orden oculto en el aparente caos en el llamado desorden. Y las emociones se llaman trastornos emocionales porque si te sientes atraído hacia algo o repelido, en realidad te está controlando. Pero la iluminación no es un trastorno. Es reconocer el orden implícito, el orden oculto en el momento descrito. Y así emprendí la búsqueda de hacer consciente lo inconsciente para poder estar completamente consciente. Eso es lo que nuestra intuición está haciendo constantemente. Nuestra intuición es un sistema de retroalimentación negativa que busca la autenticidad homeostática. Que intenta hacer consciente lo inconsciente para que podamos estar completamente conscientes, pero los impulsos y los instintos de la amígdala intentan separarlos y crear una división consciente-inconsciente. Entonces estamos tratando de dividir a los individuos y nombrar lo inevitable y etiquetar las etiquetas y separar lo indivisible y separar en cuencos separados con la amígdala. Y los integramos en el cerebro frontal. Es el centro integrador y coordinador. En una edición de Scientific American de septiembre-octubre del año pasado, hablaron sobre el asiento del yo. El centro integrado era esta corteza prefrontal medial del cerebro, donde se integra la información. Tenemos el mayor número de interneuronas que integran información y cuanto mayor sea el tamaño de muestra de interneuronas, mayor será la distribución media, por lo tanto, más equilibrados y presentes estamos. Literalmente tenemos la capacidad de hacer preguntas a la mente y despertar información inconsciente para hacernos plenamente conscientes de los pares de opuestos que son sincrónicos y simultáneos, y despertar a un estado iluminado. Y eso es algo que somos capaces de hacer. Pero el cerebro automáticamente hace eso si perseguimos el valor más alto. Y el valor más alto se llama el telos por Aristóteles, y él sabía esto en su tiempo, sabía que maximizar el potencial humano es perseguir el telos, el fin en mente. Así como tenemos telómeros al final de los genes, tenemos telecélulas que se conectan en el telencéfalo hasta la teleología. La teleología era un estudio del significado y propósito, era lo más significativo y propósito y lo más inspirador de forma espontánea que podemos estar haciendo. Entonces, si priorizamos nuestra vida llenándola con esa única cosa de más alta prioridad, y nos apegamos a nuestro objetivo principal, nuestra meta principal, por así decirlo, o como lo llamó Napoleón Hill, automáticamente maximizamos la objetividad, que es neutralidad, donde tenemos la mayor resiliencia, adaptabilidad, y maximizamos la ley de la atracción y el secreto. Y si no lo hacemos, y permitimos que nos distraigamos con cosas de menor importancia, de valores inyectados de todas las personas con las que nos comparamos, automáticamente entramos en la amígdala, y automáticamente nos polarizamos, y nos desempoderamos como una casa dividida. Ahora pasamos de un estado de iluminación a cargas emocionales positivas y negativas donde esas cosas nos controlan. Y eso se llama ruido en el cerebro. Literalmente se llama estática. Se manifiesta como facilitación e inhibición en el cerebro que se muestra como neurotransmisores en forma de frecuencias de glutamato y GABA. Y hay un modulador en el centro, que la intuición despierta, en acetilaspartato, que es un modulador que integra esos tubos y los sincroniza. Nuestra neuroquímica, nuestra psicología, nuestra física tienen tales correlaciones, es impresionante. Pero no quieres decir que es un estado cuántico, necesariamente, porque aún no podemos probarlo. Pero sí sabemos que las asociaciones neurales en el cerebro, y sus antimemorias de asociaciones pueden estar entrelazadas simultáneamente en el cerebro.
Eso es lo más cercano que tenemos en este momento. Y en algunos de sus componentes subcelulares, parece haber física cuántica allí. Pero definitivamente tenemos correlaciones con la física cuántica, desde esa perspectiva, e incluso los científicos pueden usar ese término a veces. Entonces, es un poco similar a lo que acabas de decir, es similar al entrelazamiento cuántico, la memoria. De hecho, si miras en la revista Neurona, marzo de 17, 2016, hay un artículo fantástico sobre el potencial para el entrelazamiento neuronal en el cerebro, en el sentido de la memoria y la antimemoria, o el contenido consciente e inconsciente. Ahora he estado haciendo y estudiando ese contraste desde 1978. Escribí un libro sobre ilusiones perceptivas y cómo causaban enfermedades en ese entonces. Y estaba muy fascinado por el contraste, porque no percibimos sobre el contraste, se llama la ley del contraste. Imagina esto, tomas un vaso de agua fría, que está a 40 grados, y tomas otro vaso de agua que está a 140 grados, y pones otro vaso en el medio de eso que tiene 72. Si metes tu mano en agua fría y la sostienes allí, cuantitativamente está a 40 grados. La metes en el agua a 72 grados, y jurarás que está más caliente de lo que es subjetivamente. Debido a la ley del contraste, si no tuvieras algo con que compararlo, obtendrías una lectura de 72 en tu mano. Pero porque lo comparas con algo que percibes como más frío, ahora lo haces más cálido. Y si la metes en 140 grados, debido a la ley del contraste, al meterla en esa agua a temperatura, ahora parece más fría, así que queda subjetivamente influenciado en el momento en que comparas, en el contraste, y todos nuestros sentidos son contraste. Todo el mundo fenomenológico de los sentidos es contraste. No podemos proceder sin un contraste. Si estamos en una habitación completamente blanca, no podemos ver una habitación completamente negra. Puedes decir que pones contraste, puedes ver lo mismo para las fusiones binaurales en los oídos, no puedes escuchar a menos que tengas contraste en todos los sentidos para la discriminación de puntos de contraste en los sentidos. Así que sin ese contraste, si tuviéramos un contraste simultáneo, tendríamos un estado iluminado, y luego maximizaríamos la ley de la atracción porque no separaríamos en tiempo y espacio. En el momento en que separamos las cosas en espacio y tiempo y juzgamos algo subjetivamente con un sesgo, perdimos la ley de la atracción, disminuimos su poder. La ley de la atracción es simultánea cuando realmente estamos presentes. Entonces, ¿cuáles son los errores que cometen las personas que les impiden manifestar cosas en su propia vida? Están persiguiendo cosas que son verdaderamente más importantes. Lo que los fuerza a entrar en la amígdala, lo que luego los obliga a polarizar fantasías de placer sin dolor, felices sin tristeza y agradables sin crueldad. ¿Y por qué no está sucediendo y por qué soy una víctima? Y se vuelven más victimizados porque viene la otra parte. Ahora se siente más doloroso, porque contrastan una ley de contraste. Entonces, si no estás buscando una fantasía, no sientes que la vida sea una pesadilla. Pero la depresión es una comparación de tu realidad actual con una fantasía, con tu boleto a una expectativa irreal. Pero si estableces un objetivo que sea equilibrado, y sabes que ambas partes están ahí, cuando te casas con alguien, vas a tener ambas partes, risas, llantos, crueldad. Verás, el verdadero objetivo es abrazar ambas partes simultáneamente, no perseguir un solo lado. Así que las personas que viven en la amígdala quieren evitar el dolor y buscar el placer, lo cual no es posible. Es como tratar de dividir un imán. Y el Buda dice que el deseo de lo que es inalcanzable y el deseo de evitar lo que es conocido como evitable son fuentes de sufrimiento humano. Entonces, las personas sufren porque persiguen un estado unidimensional con su amígdala. No están estableciendo una acción de alta prioridad. Eso es objetivo. No es congruente. Están subordinándose, porque se están comparando con otras personas, diciendo, quiero ser como ellos, y están envidiando a alguien más. Están tratando de imitar a otra persona. Están tratando de ser el segundo después de ser Elvis, en lugar de ser ellos mismos en primer lugar. Y luego terminan polarizando su cerebro y desempoderándose a sí mismos porque están divididos. Y cada vez que te infatuas, te resientes, tienes partes que no reconoces y desempoderas tu vida. Y eso es porque el secreto no funciona. Y por eso la gente dice, bueno, el secreto no funcionó para mí, porque persiguieron una fantasía que no estaba alineada con sus valores más altos, y esperaban un resultado con gratificación inmediata, lo que hace la amígdala, en lugar de una visión a largo plazo de perseguir algo con significado. Respuesta fantástica, Señor, porque es absolutamente verdadera. ¿Qué es lo poderoso de la visualización en la mente? Porque cuando piensas, quiero ganar la lotería, o quiero salir con esta estrella de cine, son fantasías,
y si no están alineadas con lo que estás tratando de hacer, y también ves lo positivo y lo negativo de ello, ¿por qué? ¿Y no sucede eso también con las relaciones, como decías, miras a una mujer hermosa y solo ves lo positivo? Pero te toma 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, a veces toda una vida para darte cuenta de que hay algo más que viene con ese patrón. Cuando salgo en una cita, ya tengo una lista de todas mis 4.628 características que encontré en el diccionario Oxford Inglés. La mitad son positivas o negativas, las listé. Y dije, aquí están los aspectos positivos, los negativos, si esperas algo más que todos esos, tienes una ilusión. Llámame cuando estés listo para enfrentar a todos esos, porque eso es lo que soy. Eso es increíble. Así que quería volver a algo de lo que estábamos hablando antes con Bruce Lee y Michael Jordan, Kobe y Phelps. ¿Qué es lo poderoso de la visualización en la mente cuando se asocia con la manifestación? Muchos de nosotros básicamente más del concepto de manifestación. Porque los atletas hacen esto. Quiero decir, he escuchado estudios donde el entrenador de baloncesto se sienta con la mitad del equipo, pensando en hacer la canasta y el otro equipo realmente practicando durante el mismo tiempo. Y las personas que lo pensaron, lo logran más que las personas que practicaron físicamente. ¿Cuál es la ciencia detrás de eso? ¿Qué está pasando allí? ¿O el misticismo detrás de eso? Bueno, no creo que necesitemos siquiera tener misticismo en eso. Podemos agregar eso por diversión. Pero imaginemos que sales y eres un chico soltero o un chico casado actuando como soltero. Y estás buscando, ya sabes, una chica para la noche o algo así. Y vas a una fiesta y hay 1000 personas allí. ¿Estarías de acuerdo en que puedes escanear toda esa habitación y decir deseable, 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 muy deseable, indeseable, y personas reales con visualización muy rápidamente? Ahora, si tuvieras que usar tu función auditiva y escuchar a cada uno de ellos, sería insuficiente. No. No, si tuvieras que oler a cada uno de ellos, y acercarte lo suficiente para olerlos, sería aún menos eficiente. Sí, no sería eficiente en absoluto. Si tuvieras que probarlos como el pescado, ¿cómo sería eso? Más interesante, posiblemente, pero no eficiente. Y si los tocas, mira, hice un punto de investigación, esto es una broma, pero hice este llamado proyecto de investigación, donde salí y me vendé los ojos, puse una cosa en mi nariz. Y todo lo que pude hacer fue lamer y tocar, y fui a una habitación de 1000 personas para tratar de encontrar una novia para la noche. Estarías en la cárcel o muerto o expulsado muy cuidadosamente si intentas ese enfoque exactamente ahora, pero puedes ver más lejos, puedes escuchar, puedes oler bien, puedes saborear, puedes probar bien, puedes tocar. El olfato y el gusto van juntos. Entonces, lo más eficiente en el cerebro es lo visual porque para sobrevivir, existe algo llamado camuflaje y presa y depredador. Y podrás ver más allá del camuflaje e identificar con peridotalia en el complejo fusiforme en la corteza, ser capaz de determinar si eso es una presa o un depredador y asignar agentes de comprensión facial de misterio y paradiso. Y luego tienes que tener falsos positivos y negativos para asegurarte de que tu adrenalina corra lo suficientemente rápido para atrapar a la presa o evitar al depredador. Así que estamos diseñados para usar sistemas visuales para lograr cosas. Siéntate derecho por un segundo, te divertirás con esto. Pero ahora baja los ojos hacia la derecha, hacia abajo a la derecha, ahora hacia la derecha con los ojos, no con la cabeza, mantén la cabeza recta, pero mira hacia abajo, a la derecha, 45 grados, estirándote realmente y trata de sonreír. Trata de sonreír, es falso, completamente, ahora intenta fruncir el ceño y se siente más real. Ahora mira hacia arriba a la izquierda, 45 grados, no la cabeza, y ahora intenta fruncir el ceño. Falso, pero la sonrisa se siente más natural. ¿Por qué es eso? Tu cerebro está automáticamente configurado, donde si estás mirando hacia arriba, es visual. Si estás mirando hacia abajo, es sinestésico, y la sensación no es tan efectiva como la vista para lograr cosas. Ahora, el cerebro frontal cuando estás persiguiendo lo que es más importante en tu valor, el cerebro frontal tiene conexiones al V5 o V6 asociado a la corteza en el centro occipital visual. Desde la amígdala, no tenemos esa conexión. Entonces, en la declaración bíblica dice que aquellos con una visión florecen, y aquellos sin una visión perecen.
Están describiendo funciones ejecutivas del córtex prefrontal medial para ver lo auténtico y utiliza las áreas asociativas para planificar estratégicamente de manera más efectiva para tomar decisiones donde la amígdala no puede ver. Tiene vista ciega, y se adentra en las emociones. Así que ahora estamos atrapados. Y ahora estamos buscando o evitando. Entonces, nuestro cerebro está automáticamente configurado para el sistema visual. Porque visualmente una imagen vale más que 1000 palabras, es más eficiente. 1000 palabras son mejores que un montón de olores. Pero tenemos este olor que es excelente para la supervivencia. Pero la visión es excelente para prosperar. Y esas son las visiones de las personas. Y así los visionarios siempre son los líderes. Cuando estaba hablando años atrás, en 1983, me pidieron que fuera a hablar a una conferencia con alrededor de 5 o 6 mil personas. Y caminé alrededor del centro de convenciones, noté que había salas de reuniones. Y había mecánicos y técnicos y pequeñas salas de reuniones con 50 o 60 personas. Había grupos de gestión de 200 a 400 personas. Y la audiencia principal eran los visionarios inspiradores. Y vi que quería jugar allí. Quería ser un visionario inspirado. Quería delegar la gestión y quería delegar la tecnología. Ahora, cada vez que haces lo que más te inspira, esa es la visión que tienes en tu mente. Y delegas la gestión de la administración y delegas las tecnologías a otros, destacas y lideras automáticamente el campo. Pero si te sientas allí y tienes que hacer el trabajo diario en la tecnología, o manejar personas con administración, no llegarás tan lejos como podrías. Los sistemas visuales son mucho más poderosos. Son visionarios. Otros líderes harán que los ingenieros queden atrapados en el tiempo. El libro, El tiempo atrapado, describe esto con mucho detalle. Bueno, estás hablando de la visión física. Estoy hablando de la visión interna. ¿Son lo mismo? Sí, son lo mismo. Son las mismas áreas del cerebro las que trabajan. En general, tienes lo que se llama información interoceptiva que proviene de la fisiología, pero en tu visión tu cerebro no distingue entre algo como en un sueño piensas que es real a veces. ¿Verdad? No hay nada ahí fuera, es tu brillo y por la noche te das cuenta de cuánto tu visualización interna es tan real como el mundo externo. Entonces, si lo ves en la mente, tengo una pintura, te mostraré una pintura. Esta es una visión que vi cuando tenía 17 años. No la pinté, pero estaba hablando sobre la visión cuando tenía 17 años y hace 15 años, un pintor estaba en la audiencia. Y pintó la visión que no pinté y me la envió como regalo. Esto es lo que me envió, la visión que vi. La veo. Sí. La visión que vi es hablar frente a 1 millón de personas con un edificio icónico de cada ciudad importante del mundo detrás. Es hermoso. Ahora he hablado en 192 países. Esa visión ha estado conmigo desde los 17 años. También, cuando vi la película sobre Houdini, me inspiró. Hizo la cámara de tortura de agua china frente al público, recibió una ovación de pie y la realeza estaba en el palco superior izquierdo del Palladium en Londres. Y cuando lo hice, corté una imagen que tomé de un fotograma del video y la convertí en una imagen. Y recorté y pegué mi imagen en ella. Y estoy de pie y tomando el lugar de Houdini. En 2008, me pidieron que hablara y estaba completamente lleno. Donde las 2000 personas reales, 2 personas de la familia real, estaban en el palco superior izquierdo. Y hice una presentación durante todo el día allí. Al final, conté la historia. Y me incliné exactamente como él lo hizo. Y dije que esto fue una visión que comenzó a los 20 años. Finalmente, estoy aquí. Pero tengo que preguntarte, aunque con algo tan simple como eso, bueno, no tan simple, pero tan complejo como esa visión. ¿Cómo es que no hay algún tipo de misticismo o energías místicas trabajando a través de eso? No quiero decir que no lo haya porque lo que sea que pensemos es de alguna manera místico. Eventualmente, descubrimos y entendemos cómo funciona. Así que podemos usar ese término. Eso está perfectamente bien, pero no quiero dejarlo ahí. He estado en una búsqueda para entender los misterios. He estado diciendo los misterios todos estos años, 50 años, y cosas que una vez pensamos que eran un misterio no son un misterio hoy. Quiero decir, si detenemos y echamos un vistazo al tiempo de Aristóteles y Platón. Aunque tenían predecesores como Pitágoras, Empédocles y Anaxágoras, todos tenían un sistema heliocéntrico. Pero Aristóteles y más tarde Ptolomeo, crearon un sistema geocéntrico. Así que tenían un sistema heliocéntrico en ese entonces, puedes leer a Aristóteles porque él tenía un sistema heliocéntrico. Pero aún no era popular, porque Aristóteles durante 2000 años suprimió el sistema heliocéntrico por su construcción teológica de la tierra y los cielos.
Así que fue suprimido, pero el sistema heliocéntrico estaba allí. Entonces, el misticismo que rodeaba la influencia, el judaísmo, el cristianismo, el islam, todas esas religiones que todavía siguen 5.000 millones de personas hasta el día de hoy, son de Aristóteles. Pero cuando Thomas Wright comenzó a mirar a través de telescopios, y Galileo comenzó a ver a través de telescopios, y empezaron a darse cuenta, oh Dios mío, hay nebulosas, y hay galaxias. Y el telescopio Hubble sale. Y hemos visto nuestras telarañas cósmicas de galaxias y supercúmulos de galaxias. Nuestro paradigma se ha expandido enormemente, y está expandiéndose tan rápido como la velocidad de la luz. Y aún estamos aprendiendo a velocidades increíbles. Ahora tenemos el telescopio James Webb, nuestra cosmología y nuestra teología han tenido que adaptarse. Pero lo que alguna vez pensamos que era un misterio ahora tenemos cierto entendimiento de ello, ¿sabes? Dijeron en la época de Newton, que sería imposible para cualquier ser humano poder unir las matemáticas entre las perturbaciones de todos los polos gravitacionales de todos los planetas, y mucho menos de todos los sistemas solares que las estrellas en la galaxia. Pero él lo resolvió. Ahora hemos agregado a eso con Einstein, y ahora estamos trabajando con la gravedad cuántica, y vamos a seguir refinándolo. Así que lo que alguna vez fue un misterio ahora es historia. Y soy un firme creyente de que, ya sabes, tenemos que ser enseñados las ilusiones hasta que estemos listos para la verdad. Así que no quiero decir que esté atascado como un misterio que nunca resolveremos. Prefiero seguir investigando y tener una santa curiosidad y seguir resolviendo los misterios a medida que avanzamos y seguir en la vanguardia de tantas disciplinas como pueda para intentar resolverlos, porque tal vez descubramos que no era un misterio después de todo, lo resolvimos porque pensamos que era un misterio en un momento dado, y hay muchas cosas que ahora entendemos que pensábamos que eran misterios. En algún momento, los seres humanos tenían miedo del trueno cuando solo tenían un dios del trueno. Oh, y tenían miedo de los rayos, y luego un dios de los rayos. Y luego asignaron al sol y la luna. Así que cualquier cosa que asustara a los seres humanos los metía en la amígdala y creaba un mecanismo antropomórfico, porque lo más reconfortante era una forma humana y proyectaban ideas antropomórficas sobre sus dioses que hoy están extintos y aún están vivos. Así que no quiero dejarlo como misticismo, diría que es un misterio no resuelto hoy, que será resuelto mañana, en algún lugar del futuro, 1000 años, 200 años, 100 años. Así que prefiero tratar de encontrar el mayor entendimiento de por qué ocurren estas cosas. Y creo que descubriremos probablemente agudezas sensoriales que hoy no sabemos que tenemos, probablemente descubriremos entrelazamientos entre personas que ya sospechamos y de repente, lo que era místico ahora se entiende. Tengo la sensación de que ese futuro está. Sin duda, amigo mío, voy a hacerte un par de preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? No uso la palabra buena vida, lo llamo una vida plena, porque no me gusta aplicar lenguaje moral a la vida. Bueno, porque la hipocresía moral socava la plenitud máxima, en mi opinión, automáticamente intentas deshacerte de la mitad de ti mismo con lenguaje moral. Bastante justo. Y no hay evidencia científica para un lenguaje moral. Es solo algo artificial que proviene de religiones y políticos y personas que han sido heridas por cosas, contratos y todo tipo de cosas. Así que no me gusta usar la palabra buena. Simplemente uso pleno, porque podemos satisfacer, en nuestra mente, lo que percibimos como faltante en nuestra conciencia. Así que uso la palabra pleno. Entonces, una vida plena es la búsqueda de lo más significativo, más inspirador, más auténtico, más alto en nuestros valores y priorizar nuestra vida y darnos permiso para vivir de manera prioritaria y delegar cosas de menor prioridad porque en cualquier momento que estés viviendo por la parte más alta de ti mismo, tu valía aumenta, tu creatividad aumenta, tu genialidad aumenta, tu orientación hacia la solución aumenta, tu cerebro funciona al máximo, tu deseo de querer contribuir y resolver problemas, y tu conciencia reflexiva y tu capacidad de tener sincronicidad aumentan, la evidencia es más que evidente allí. Así que prefiero simplemente perseguir la plenitud a través de la priorización. Y, ya sabes, por eso enseño, investigo, escribo y viajo, no hago nada más, delego el resto incluso tengo un cambiador de reloj en mi barco aquí, alguien que cambia mi reloj, si voy a diferentes zonas horarias. Bueno. ¿Cómo defines a Dios? Oh, esto es algo con lo que muchos se han enfrentado. Me gusta pensarlo como la síntesis no antropomórfica y la sincronicidad de todos los opuestos complementarios que están superpuestos y entrelazados en una mente plenamente consciente que simultáneamente puede ser percibida por un individuo que verdaderamente está bendecido en amor. Hermosa respuesta, Señor.
¿Y cuál es el propósito último de la vida? Bueno, no hay un propósito último que abarque a todas las personas porque cada uno tiene su propio filtro y sus propios puntos de vista y sus propios vacíos y todo lo demás. Así que su significado es el que le damos, pero debido a que el conjunto de valores en la sociedad están configurados, como antónimos y sinónimos, para cada individuo que tiene un conjunto de valores, hay alguien con el conjunto opuesto, lo cual es irónico ya que típicamente te casas con él. Y el propósito de eso es encontrar a alguien a quien puedas delegar cosas de menor prioridad y que ellos puedan delegarte cosas de menor prioridad a ti, para que puedan tener plenitud. Eso es un poco de broma. Pero hay una ley de escalada rística en la sociología que dice que cada vez que intentas promover algo, el sistema igual y opuesto vendrá para contrarrestarlo para asegurarse de que tengamos tanto construir como destruir, cooperativo y competitivo. Así que ya sabes, el apoyo y el desafío, la paz y la guerra, todos los pares de opuestos tienen que estar ahí para un crecimiento y desarrollo máximo. Entonces, en última instancia, hay una dialéctica entre esos tesis y antítesis, esos predicados. Y como resultado de esa síntesis de tesis, defino eso como amor. El amor es la síntesis y sincronización de todos los opuestos comprometidos. Y eso es, si quieres, la naturaleza divina. Así que nuestra naturaleza divina última, nuestro propósito último en la vida, es la realización de que estamos participando en una matriz de eso, y honrar todas las partes de nosotros mismos y todas las partes que negamos, y ver que todo lo que hemos visto en otros está dentro de nosotros, donde el ver y el ser visto son lo mismo. Y eso incluye todo lo que se supone que Schopenhauer dijo, nos convertimos en nuestro verdadero ser, en la medida en que hacemos que todo lo demás sea nosotros mismos. Y ese sería el objetivo último, tener una conciencia reflexiva pura y ver la sincronicidad y síntesis de todo venir de los opuestos. Simultáneamente y estar presente, lo cual sería la misma definición de amor y Dios, y guerra, yo mismo y la vida. ¿Tienes algún mensaje final para la audiencia? Sí, permítete brillar y no pierdas tu tiempo comparándote con otras personas. No pongas a las personas en pedestales o en fosos, ponlas en tu corazón y compara tus acciones diarias con tus propios valores más elevados. Cuanto más congruente seas, más empoderado estarás, más inspirado estarás, más sincronicidad ocurrirá, más se manifestará la llamada ley de la atracción. Y cuanto más creativo seas, más podrás crear, vive por diseño, no por deber. Así que date permiso para ser tú. La magnificencia de quien eres es mucho mayor que cualquier fantasía que te impongas.